¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Poyraz y June de Nif encontrarán al bebé? ¿El padre del bebé marino lo secuestró? ¿Qué pasará entre Poyraz y Junio? ¿Comenzarán nuevos eventos en la isla? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres casarte con nada más al Poyraz y June, no olvides compartir nuestro video. Cuando los eventos en la isla estaban a punto de terminar, la repentina aparición de un bebé sorprendió a todos. Después de encontrar al bebé, inmediatamente intentaron encontrar a sus padres, pero al principio no fue muy efectivo. Con la participación de la policía, la pareja, que comenzó a esperar a que apareciera su madre, decidió hacerse cargo del bebé ellos mismos en este proceso. Mientras cuidan al bebé, hay una luz sobre el futuro sobre ellos mismos. Especialmente el hecho de que June le dijera a Poyraz que serías un muy buen padre, nos dio las señales de que su amor mutuo ya no se rompería. Poyraz y June aprendieron que cuidar a un bebé es algo difícil y responsable. Mientras se ocupa del bebé, ha surgido una mujer que quiere trabajar en un hotel. Sin embargo, se revela que esta mujer es la madre del bebé, gracias a la radio que recibió Poyraz. En el siguiente periodo, ante lo que cuenta la madre del bebé, intentan hacer una vida cómoda organizando campañas de ayuda para el bebé de Nif y su madre Anife. Sin embargo, el mayor obstáculo frente a ellos es el esposo de Anife, Nihat. Sin embargo, Poyraz y June entregan a Nihat a la policía con su plan. Sin embargo, mientras todo esto sucede, todos se sorprenderán mucho cuando el bebé vuelva a desaparecer. Se volverá a encontrar al bebé de Nif y se cerrarán los eventos. Parece poco probable que su padre secuestrara al bebé, porque la policía arrestó a Nihat y debería permanecer en la cárcel al menos unos días. Por eso su madre se llevó al bebé de Nif. La situación se entenderá en poco tiempo y todos darán un suspiro de alivio. Poyraz y June no pudieron unirse por los problemas en la isla. Por un lado, los hechos ocurridos en la isla y, por otro lado, la enfermedad de la madre de June hizo que pospusieran su matrimonio. Sin embargo, ambos aceptarán esta situación con comprensión y una vez que los acontecimientos se calmen, se darán cuenta de su matrimonio. Especialmente para el futuro de la serie, la ausencia de eventos, planes y malos en la isla hace que la serie se vuelva simple. Es por eso que los guionistas necesitan urgentemente encontrar un nuevo tema y trabajar en él. Si sigue así, la serie puede terminar después de algunos episodios. Ahora examinemos juntos lo que sucedió en el episodio anterior. Poyraz y June están muy sorprendidos por el bebé que encontraron. Aunque no saben qué hacer, tienen a Liam con ellos. Dice que necesitan comprar comida para el niño de inmediato y salen con Poyraz. Mientras tanto, June pasa tiempo con el bebé. Sin embargo, cuando el bebé comienza a llorar, Poyraz crece y le da la comida al bebé. Latifey y Zeynep no se acostumbran al silencio de la casa. Latifey está muy molesto porque Idil se ha ido. Mientras Zeynep intenta hacer frente a la enfermedad, tiene que lidiar con la tristeza de Latif. Por otro lado, Poyraz y June no pudieron dormir hasta la mañana a causa del bebé. Mientras tanto, Fatih y Selma también están considerando formas de cubrir los gastos escolares de Neir. Al día siguiente de la boda, Alper y Melissa no pudieron ir a su luna de miel. Melissa está muy enojada porque la familia de Alper no va. Alper, por otro lado, no puede decirles a sus padres que se vayan. Melissa también está enojada por esta situación. A la mañana siguiente, Verific abrió la tienda y estaba muy feliz de que vinieran muchos clientes. Mientras tanto, cuando llega Beyaz, afirma que hay muchos clientes. Sin embargo, Beyaz está celoso de Verific por su vestimenta. Es por eso que Beyaz compró un chal para cubrir los espacios abiertos en Verific. Sin embargo, a Verific no le gusta que Beyaz interfiera con su ropa. Poyraz y June le dejaron al bebé a Neir. Sin embargo, el bebé nunca se calma. Por eso le dice a Neir Sadik. En el camino, Sad se encuentra con Fatih en el camino. Comenzó a buscar un trabajo adicional para él en Fatih. Por otro lado, Selma decidió alquilar la casa. Aunque Poyraz y June quieren hacer lo mejor por el bebé, actúan de forma muy emocional. Por eso vienen a Latifey y discuten qué hacer con el bebé. Al final, primero informa a la policía y afirma que si no hay noticias de su madre, informarán a los servicios sociales. June intenta hacer todo lo posible por la enfermedad de su madre. Sin embargo, Zeynep está perturbado por el comportamiento constante de June de esta manera. Zeynep está especialmente preocupada por el hecho de que se está cuidando constantemente y no puede vivir su vida con Poyraz. Por eso ambos se prometen que se lo contarán todo. En ese momento, Neir llama y pide ayuda con el bebé. June va al bebé de inmediato. Poyraz viene justo detrás de él y tiene un vigilabebés en la mano.
June dice que serás un muy buen padre cuando veas a Poyraz así. Y juntos piensan en cómo llamar a su bebé en el futuro. Y dejan el trabajo de nombrar al bebé que encuentren a su madre. Mientras Poyraz se ocupa de los negocios en el hotel, llega una mujer y pide trabajo. Sin embargo, cuando Poyraz dice que no hay trabajo, está bien si no le das dinero a la mujer. Dice que solo trabajo por un lugar donde quedarme. Después de que la mujer explica su situación, Poyraz no puede soportarlo y contrata a la mujer. Mientras tanto, cuando llega June y se entera de que la contrataron sin su conocimiento, primero se enoja. Luego, cuando se entera de la situación, cede el derecho a Poyraz. Sad y Gorkiem vinieron juntos a Fatih. Mientras tanto, la hermana mayor y el sobrino de Sad llegaron a la isla. Sin embargo, Sad no estaba satisfecho con esta situación y le mintió a su hermana diciéndole que no está en la isla, sino en Alemania. Su hermana mayor, por otro lado, se da cuenta de que Sadik está mintiendo e inmediatamente se dispone a encontrar a Sadik. Mientras tanto, en el camino, chocan y discuten con Gorkiem en el camino. Mientras June prepara comida para bebés en el hotel, tiene un pequeño problema con Hanife, la mujer que acaba de empezar a trabajar. Le pide ayuda a Hanife sobre si hay una madre o no. Mientras tanto, Sadik tiene problemas con su hermana mayor. Selma no quiere alquilar la casa porque no se fía de quienes vienen a su casa para alquilarla. Poyraz y June reciben ayuda de Ali y Am para cuidar al niño. Poyraz, por su parte, quiere saber si la madre de June está bien. Su objetivo es casarse con June lo antes posible. Sin embargo, está muy molesto, especialmente porque no tienen tiempo para ellos. Mientras tanto, de repente escuchan la voz del bebé. Sin embargo, la voz del bebé se corta inmediatamente y la voz de una mujer viene de fondo. Poyraz y June corren hacia el bebé. Se sorprenden mucho al ver a Hanife, que acaba de empezar a trabajar frente a ellos. Mientras tanto, el hecho de que la familia de Alper todavía esté en la isla enfurece mucho a Melissa. Melissa se enojó mucho, tomó su maleta y se fue. Alper, por otro lado, calma a Melissa diciendo que hablará con sus padres para persuadir a Melissa. Poyraz y June se sientan y empiezan a hablar con Hanife. Hanife salió de la casa porque tenía problemas con su esposo y se quedó afuera con su hijo. Dice que dejó a su hija en el hotel para que no le pase nada. Luego, dice que pensó en suicidarse pero fracasó y regresó. Cuando Poyraz y June se enteran de la situación, piensan que sería mejor que Hanife se quedara con Ali y Am. Hay problemas entre Birifik y Beyaz debido a los celos. Está cansado de la actitud de Birifik Beyaz. Mientras tanto, Hanife comienza a quedarse con Ali y Am. Selma se enoja cuando Fatih llega tarde a casa debido a un trabajo extra. Sin embargo, cuando Fatih responde a Selma de la misma manera, hay tensión entre ellos. Mientras tanto, Poyraz y June pasan una noche juntos. A la mañana siguiente, mientras Hanife se dirigía a trabajar, apareció su esposo y comenzó a seguir a Hanife. Mientras Latife quería ayudar a Zeynep en casa, la presidencia dejó un poco de su trabajo. Sin embargo, Zeynep se dio cuenta de la situación y afirmó que Ada también necesitaba a su presidente. Cuando Hanife llega al hotel, Poyraz y June dan información sobre la casa. Aunque no pueden recuperar la casa, dicen que pueden comprar una casa nueva haciendo una campaña de caridad. Pero el elemento más importante es que debe enfrentarse a su marido. Por eso quieren que Hanife esté decidida en este tema. Por eso June se acerca primero a su madre. Cuando le transmite esta situación a Latife afirma que pueden establecer fondos de ayuda como municipio. Entonces piensan que se puede encontrar el dinero necesario. Poyraz también preparó folletos y urnas para la campaña y los llevó al hotel. Mientras tanto, el esposo de Hanife está caminando. También se crearon fondos de caridad en las tiendas de Birifik y Melissa para la campaña. Junto con toda la isla, hacen todo lo posible para que Hanife tenga un nuevo hogar. El esposo de Hanife llega al hotel y presiona a Hanife y quiere llevarse al bebé. En ese momento, Neir interviene y pide ayuda a gritos. El esposo de Hanife se alarma por los gritos de Neir y huye de inmediato. Cuando Neir llama a Poyraz e informa sobre la situación, Poyraz informa inmediatamente a la policía. Cuando la policía se entere de la situación, inmediatamente establecen protección para Hanife. Por la noche se recogieron todas las urnas y la ayuda de las redes sociales creció como una avalancha. Poyraz y June intentan hacer todo lo posible por Hanife. En este proceso, Hanife tiene que deshacerse de su esposo, Nihat. Sin embargo, dado que Hanife dejó al niño en el hotel, Nihat tiene la ventaja de recogerlo. Es por eso que Poyraz y June hacen un plan y quieren arreglar que Nihat se reencuentre con Hanife. Mientras tanto, Zeynep no se ve bien y Latife está muy molesto por esta situación.
De hecho, Zeynep da a entender que su enfermedad puede ir más allá y que puede dejarlo por este motivo. Sin embargo, Latifey se enoja mucho y le pide que no vuelva a decir tal cosa. En el hotel, Neil y Okan comen pastel. Cuando se desmaya después de comer un pastel de sangre, de repente se desmaya. River no sabe qué hacer e informa a Sadik. Cuando Sadik le informa a su hermana, ella le dice que la resistencia a la insulina de Okan ha disminuido y que necesitan darle un medicamento. Okan se despierta cuando Sadik aplica la insulina. A la mañana siguiente, mientras habla con Isaac, dice que Fatih también hace este trabajo por las noches. River se da cuenta de que Fatih está trabajando para ella e inmediatamente se acerca a Fatih y le agradece. También quiere concertar una noche en el hotel para Fatih y Selma. Le dice esto a Fatih y le pide a su madre que finja que él mismo lo arregló. Fatih acepta y va a la misma casa de Selma y le dice a Selma que organizó una noche en el hotel. Mientras tanto, Poiraf y June comienzan a implementar su plan. Su objetivo es darle a Anife una muñeca en sus brazos y hacer que conozcan a Nihat. Cuando Anife se pone en marcha, Nihat las sigue. Anife va por la carretera y se sienta en un banco. En ese momento, Nihat se le acerca. Inmediatamente comienza a gritarle a Anife y pregunta por su hija. Sin embargo, Anife dice que ya no puede interferir con ellos si no entregará a su hija. Cuando Nihat saca una navaja y amenaza a Anife, Poiraf interviene e inmediatamente detiene a Nihat. Mientras tanto, Gorkiem lo saca todo. Tuvieron un gran impacto con la campaña que iniciaron en junio con Poiraf. Especialmente las ramas de mujeres de Izmir quieren ayudar a Anife. Ahora que los acontecimientos se han calmado, Poiraf y June quieren tomarse un tiempo para sí mismos. Fatih y Selma llegan al hotel y se dirigen a sus habitaciones. En ese momento, Alper y Melissa también tomaron una habitación en el hotel. El objetivo de Melissa es organizar una buena noche para Alper. Sin embargo, en el hotel, las llaves están en las habitaciones de los demás. Por lo tanto, primero, Okan entra accidentalmente en Gorkiem y cuando ve a Gorkiem, se asusta y se va. Luego, la madre de Okan se va a dormir junto a Gorkiem. Entonces Fatih va y entra Melissa. Luego, cuando Melissa sale y va a la otra habitación, ahí está Okan. Luego, Alper llega a la habitación de Fatih. Cuando Alper se disculpa y sale de la habitación, se dirige a la otra habitación. Se vuelve loco cuando ve a Melissa y Okan ahí también. Entonces la madre de Okan se despierta en la habitación de Gorkiem. Ha sido un desastre. Mientras tanto, Poiraf y June sueñan con pasar una noche solos en junio. Empiezan una conversación con buena música. Sin embargo, en medio de la conversación, su conversación es interrumpida por los gritos de los huéspedes del hotel. Después de salir y escuchar a la gente en el hotel, llama a Burak y le pide que arregle la situación. En ese momento, cuando Neil llega y dice que no hay bebé, todos se sorprenden. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que está sucediendo en la serie Island Valley. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.